Perfecto, pues nada, si os parece, vamos a dar comienzo bueno, a la tertulia que vamos a hacer aquí este ratito, ¿vale? Que girará en torno a las violencias que sufrimos No te escucho. las mujeres. Y nada, lo primero quería agradecer a todas y todos los que os habéis conectado, y también a las compañeras ponentes que a través de su experiencia y testimonio nos van a hablar de este tema. Y nada, así que os pido, si no estáis silenciados ya, porque Carmen se la haya pasado, que os silenciéis para evitar así ruidos de fondo, por fin. Y nada, en primer lugar también quería presentar a las compañeras que harán sus exposiciones. Está Olga Baselga, que bueno, es conocida prácticamente por todas y por todos. Ella es feminista, mujer lesbiana, transexual y educadora, y también ha estado ahí apoyando y echándonos siempre un cable, pues en diferentes talleres. Yo recuerdo haber compartido con ella el de amor romántico, y la verdad es que siempre es enriquecedor escucharla. En segundo lugar, quería presentaros a Sofía Madrid, que bueno, todavía creo que no está conectada. Ella es de Colombia, es licenciada en educación y escritora, y bueno, su obra es Confesionario, Atrapando las nubes, y bueno, también pues uy, cuidado Carmen, también nos va a comentar algo de su experiencia, y nos va a dar su testimonio. Bueno, ambas ponentes, ¿no?, compartirán eso, como digo, su experiencia, y iremos desgranando y viendo la importancia de los contextos en los que crecemos y somos educadas y educados a la hora para ir siendo conscientes, ¿no? Importante esto de tomar conciencia, que es paso previo para poder después introducir los cambios en nuestro día a día. Y como digo, eso, ser conscientes de cómo, dónde y por qué las mujeres seamos de donde seamos, de diferentes clases sociales, diferentes países y diferente orientación sexual, somos víctimas de violencia en muy diferentes ámbitos, ¿vale? Unas violencias que son estructurales, y con esto me refiero a que están presentes en las estructuras institucionales y en las estructuras culturales de las diferentes sociedades. Por tanto, son violencias mantenidas y que se apoyan en el imaginario colectivo, ¿vale? De ahí, por tanto, también la importancia y el poder que tiene en nuestras vidas lo simbólico. Es decir, esas pautas que nadie pone en duda, ¿no?, y que en ocasiones son fáciles de detectar, pero que en otras son muy sutiles, aunque afectan de la misma manera en el hecho de perpetuar las violencias contra las mujeres. Un ejemplo muy rápido y que todas conocemos es la diferencia salarial, ¿no?, entre hombres y mujeres, que es un arma machista al final, asentada en un sistema capitalista patriarcal, y que resta independencia a las mujeres a la hora de tomar decisiones. ¿Vale? Bueno, pues ese tipo de cosas que sí que a veces son muy visibles, que todas y todos conocemos, pero otras veces, como decía, son mucho más sutiles. Bueno, y con esto, pues nada, quería comentar que las intervenciones, por favor, de las compañeras ponentes, que se ajusten un poco a unos 20 minutos, ¿vale? Cada una. Carmen, hemos quedado que ella tomará los turnos de palabra para las posteriores intervenciones de quien quiera hacer preguntas o algún comentario. Y sí que pido que sean breves esas preguntas para que nos dé tiempo a poder ser a intervenir a todas las que queramos, y para que se pueda también conciliar para que y aquellos que tengan que hacerlo, alargando como mucho, ¿vale?, la tertulia hasta las 8 menos cuarto, 8, ¿vale? No pasarnos tampoco de ahí, para aquellas que, como decía, tengan que conciliar o descansar. Y bueno, pues yo sin más ya, no sé, de nuevo dar las gracias y por estar aquí, y nada, que doy paso a la compañera Olga, si te parece, Olga, y creo, ya estás, ya puedes hablar. Adelante.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y gracias a Podemos Leganés, como siempre, por organizar este encuentro al que podemos llamar tertulia, al que podemos llamar conspiración en la sombra, al que podemos llamar como queramos. Al fin y al cabo es nuestro y lo llamamos cuando nos da la gana. La verdad, me encanta estar con vosotras de nuevo, porque siempre me ha gustado estar con vosotras. En fin, ya llevo 5 añitos dando la tabarra por aquí, por allí y por más allá. Y lo que nos queda de dar la tabarra, porque nos queda mucho trabajo por delante. Y realmente por ahí quería empezar, por el trabajo que nos queda por delante. Ojo, esto no hemos conseguido a nivel de calle, a nivel de lo que son la situación de las mujeres en la sociedad, no hemos conseguido mucho en los últimos, no sé qué deciros, 10 años quizá, 15. Vamos a poner 15 porque es cuando se aprueba la famosa Ley Integral para la Violencia de Género. Esa ley pone de manifiesto que es necesario un acercamiento, un abordaje del problema de la violencia con perspectiva de género. 15 años más tarde, tenemos una fuerza política que niega que exista un componente de género en la violencia, que la violencia no tiene género. Demonios. Y para este viaje necesitábamos estas alforjas. Por favor, la violencia no tiene género. Echar un vistazo a las estadísticas y nos echaremos las manos a la cabeza. Han pasado 15 años desde que se abrieron los tribunales especializados, que no especialistas, que ese es el gran problema, contra la violencia de género. Y os voy a hablar de mi experiencia ya desde ese primer momento. Yo en el 2005, cuando se aprueba esa ley y se abren los tribunales especializados en violencia de género, vivía en Barcelona y era vicepresidenta de la Fundación para la Identidad de Género. Ese mismo año, poco después, pocas horas, sí, horas después de abrirse esos tribunales, ese servicio jurídico de atención a la violencia de género, nos llama una ciudadana que vive en Barcelona y nos dice: hola, soy transexual, he ido a denunciar violencia de género en mi pareja, pero no han podido atenderme porque en mi documentación dice que no soy mujer. Evidentemente era una mujer transexual cuya identidad legal todavía era la de un hombre. Sin embargo, todas las características de la violencia de género se cumplían. La violencia en cuestión procedía de su pareja. La violencia en cuestión procedía de un hombre. Bueno, yo sigo. Vamos a ver. La cuestión es que estamos viendo de cuál es la cuestión. No podemos estar tranquilas ni siquiera en un espacio como este. Efectivamente, sufrimos, no sé, hay una compañera, permitidme abrir un paréntesis porque es muy pertinente, una compañera con la que estoy escribiendo un libro, ¿vale? Que me dijo una frase que es absolutamente magistral y lapidaria. Los hombres, cuando se aburren, se creen que quieren follar. Y creo que tiene toda la razón. Hay un recorrido, y de eso quiero hablar. Esto me da pie a hablar de lo que quiero hablar realmente. Tenemos un recorrido en nuestro proceso natural, en nuestro proceso social, en la adquisición de conocimientos, en la que se insertan rápidamente
esos contenidos que vosotras conocéis muy bien, que consisten en decir eres tal o eres cual, por lo tanto tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Qué pena que no esté Sofía. A ver, Está en vamos ello, a Carmen. intentar entre todos que estas personas no perturben la tertulia, ¿vale? Estoy intentando eliminarlas en cuanto sale cualquier cosa. Disculpa, Olga, y Sí, disculpen sí, todos, pero lo importante en este caso es que todos nos mantengamos escuchando a Olga y que no prestemos ni oído ni vista a las tonterías de esta gente que lo único que quiere es hacer daño y molestar. Si les hacemos caso, estamos cayendo en su juego, ¿vale? sí. Y déjenme un poco de tiempo para eliminarlos según vayan entrando. Es que es difícil distinguir entre los que quieren realmente escuchar la charla y los que no. Como es mixto, ¿vale? Disculpen. Pues muy bien, yo continúo. Entonces, realmente todo lo que estamos viendo es que además me dan argumentos y no hace falta ni siquiera que me vaya a buscar imágenes o testimonios en internet para apoyar lo que estoy diciendo. Es que me lo están diciendo ellos mismos. Es que es así, es así. A ellos les han educado a ser así, ellos les han educado así y a nosotras nos han educado para no hacerlo. Lo triste es cuando existen mujeres que sí, que disculpan estas conductas, porque para eso los hombres los han hecho hombres, para eso las mujeres nos han hecho mujeres. Qué bien, qué maravilla. Bueno, pues realmente, precisamente, se han inventado la desigualdad. Se han inventado la desigualdad entre hombres y mujeres en función de una serie de características que, como decía Ana muy bien al principio, son diferencias simbólicas. El hombre es simbólicamente A, mientras que la mujer es simbólicamente B. Y si somos de clase B, pues tenemos que aceptar que determinadas cosas se hagan en nombre del pretendido varón de la especie, el macho de la especie. ¿Eso qué es lo que puede traer? Solamente una cosa, violencia. Violencia y más violencia. De la misma manera que la existencia de esclavos frente al amo o dueño o señor de la explotación solamente podía traer violencia sobre el esclavo y sobre los obreros de la explotación, pues el establecimiento de la diferencia entre hombres y mujeres y su superioridad, inferioridad simbólica con respecto a lo que está establecido, es lo que trae la violencia del que está arriba por sobre el que está abajo. Entonces, bueno, todo esto es un recorrido. Recordar la palabra, recorrido. El recorrido de la educación es el recorrido de la violencia. Nos enseñan que la violencia debe ser aceptada, nos enseñan que la superioridad de unos sobre otros debe ser aceptada. Realmente lo que establece el patriarcado y el capitalismo como hijo suyo es la violencia, el ejercicio de la superioridad de unos sobre otros que debe mantenerse con violencia. Porque aunque no haya una violencia física, como aunque no haya un látigo, una mano, un grito o una coacción, se debe entender que existe violencia en cuanto hay superioridad, en cuanto hay que mantener esa superioridad a toda costa. Esas son las armas del patriarcado y eso es el sistema económico que mantiene el capitalismo. Cuando aterricemos todo eso en la vida diaria, pues en la infancia tenemos un refuerzo de roles de género, tenemos una naturalización de conductas. En el ámbito profesional tenemos unos techos de cristal. Hay profesiones feminizadas, hay profesiones masculinizadas, vosotros lo sabéis muy bien. Tenemos límites a la promoción, esos límites a la promoción recaen sobre las mujeres, no sobre los hombres. La maternidad es un freno
Y no es un freno porque, y esto es una cosa que conviene decirlo también, la maternidad no solamente es un freno para el desarrollo profesional, porque consume mucho tiempo a las madres, en absoluto. Cuando se ha demostrado que cuando los hombres tienen hijos, aunque dediquen mucho tiempo a sus hijos, aunque sean padres ejercientes, vamos, resulta que eso es una potenciación de su... Madre mía, se nos están acumulando, ¿eh? Bien. Cuando llegamos a las relaciones de pareja, llegamos al amor romántico. Todos esos mitos establecidos por el patriarcado. La posesión de la mujer sobre el hombre. Del hombre sobre la mujer. Se imponen reglas de monogamia que, lógicamente, en lo explícito son iguales para hombres y mujeres. En lo implícito son iguales, en lo explícito no lo son. Por Dios, todos sabemos que la monogamia, las reglas de la monogamia no se aplican igual a los hombres que a las mujeres. Y todo eso genera violencia. Todo eso genera violencia. Después llegamos a las instituciones. Ana también las ha mencionado. Ana ha mencionado que existe una violencia institucional. Las autoridades siguen siendo sordociegas a la realidad de las mujeres en la sociedad en cuanto a violencia. En cuanto a discriminación laboral, son quizá no ciegas, pero sordas sí. O quizá ciegas no, pero sordas sí. Es decir, no tienen puesto todos los sentidos en las discriminaciones laborales que generan violencia. Hay un montón de violencia en acoso, hay un montón de violencia en el acceso a un puesto de trabajo. Y el sobradero del mercado laboral, es decir, aquella mano de obra que, entre comillas, sobra, va a parar a cuestiones marginales. Si miramos lo que es el empleo marginal, veamos cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Veámoslo. ¿Cuántos hombres hay en prostitución? Me gustaría que los contáramos. Con los dedos de una oreja los podemos contar. En la prostitución todo son mujeres. Prácticamente todos son mujeres. En la medicina, en el ejercicio de la medicina como autoridad, como institución, no voy a hacer comentarios, pero creo que todas sabéis quién es el que acaba de acceder a la dirección del Colegio de Médicos. Antiabortista, no quiero ni detallar su currículum, pero es un currículum bastante triste. Luego se nos habla de ciencia. Es que la ciencia, aquello que es ciencia, es indiscutible. No hay sesgos de género en la ciencia. La ciencia está programada para no tener sesgos de ningún tipo, ni siquiera de género. Perdonadme la barbaridad. Y una polla como una olla de aquí a Camboya pasando por Goya. Todas sabemos que existen sesgos en la ciencia. Existen sesgos en la medicina. Existen sesgos en todas partes con respecto al ser hombre o mujer. Y se naturalizan conductas desde el punto de vista científico. Amén, Jesús. Entonces, si con toda esa programación no tuviéramos violencia, pues no sé, tendría que producirse un milagro. Es evidente que todo está perfectamente regulado para que exista violencia. Realmente la violencia no es más que la punta del iceberg. Es la punta del iceberg de ese gran sistema en donde el 51% de la población está sometida.
en el peor de los casos va a tener una bota en el cuello. Me va a quedar muy poco tiempo para contar mi experiencia personal en la que estoy metida últimamente, que consiste en la corrección de las memorias de mi madre. Estoy corrigiendo las memorias de mi madre, unas memorias de la esposa de un diplomático. Os podéis imaginar que la esposa de un diplomático pues es una mujer, sí, blanca, sí, heterosexual, sí, con estudios universitarios, con lo cual, luego Sofía espero que nos hable de aquello que no es realmente toda esa situación de privilegio o de menos opresión, por lo menos, pero desde luego en mi caso, en nuestro caso, el caso de mi madre y yo, evidentemente estamos en una situación en la que podemos eludir la violencia de una manera más o menos eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que incluso en esas memorias que está escribiendo mi madre, pues aún así hay un cumplimiento de mandatos patriarcales. En las memorias de mi madre aparecen una serie de cosas que son increíbles y cómo mi madre las ha naturalizado. Como es, por ejemplo, no solamente sus cuidados gratuitos como ama de casa, madre y esposa, sino un apoyo profesional a mi padre que nunca fue remunerado y que fue enormemente dedicado y al que dedicó mi madre una enorme cantidad de horas. Y los desprecios que en esas memorias, los desprecios de mi padre que mi madre refleja en las memorias, es apabullante. Ni siquiera mi madre se da cuenta de la intensidad de esa violencia. Es que no se da cuenta. Es que no se da cuenta. Yo, como su hija y como parte implicada en esa violencia, porque soy su hija, no solamente su hija, sino hija de ese maltratador que era mi padre, pues sí que me doy cuenta. Y esa violencia psicológica dentro del matrimonio, que han sido mis padres, pues naturalmente que lo he visto, lo he vivido y lo conozco. Esto significa que incluso en la situación en la que ha habido la balsa de aceite más absoluta, yo, lógicamente, concienciada, feminista que soy, y habiendo pasado en mi transición de una situación de no violencia en mi vida de hombre a una situación de potencial violencia como mujer, a pesar de ser universitaria, blanca y amante, hija de una madre que me ama también, pues a pesar de eso, pues gracias a eso, quiero decir, puedo apreciar toda esa violencia que ha existido debido a esa desigualdad, a esa prestación naturalizada de servicios gratuitos, de desgaste personal gratuito, etcétera, etcétera. Y es cuando nos rebelamos contra toda esa gratuidad, contra esa desigualdad, contra esa injusticia, que nos cae la violencia encima, porque la violencia siempre es eso, el castigo a un intento de ser personas. ¿Y por qué recae el dolor de la prostitución sobre mujeres? Pues porque esos hombres que recurren a las mujeres para descargar esa necesidad de dominación, no lo van a poder hacer de manera legítima, incluso legal, sobre mujeres de su entorno. Lo tienen que hacer sobre mujeres pagadas, a veces de alto standing. Me da igual el precio que pagan por ellas. El caso es que siempre, siempre, siempre tiene que haber la justificación de una dominación sobre nosotras. Siempre tiene que haber esa descarga, ese recuerdo. Recuerda, o sea, aquello de recuerda que eres polvo y que en polvo te convertirás, recuerda que eres mujer y que en mierda te convertiré. Eso siempre, una y otra vez, una y otra vez. Solamente a través de la educación, a través de la explicitación del origen de la violencia,
solamente a través de la denuncia del recorrido que lleva esa violencia y solamente ante la reacción ante ese ejercicio de la violencia que se llama prostitución, que se llama presión sobre la madre a través de los hijos, que es de lo más cruel, siempre y a través de la negación de que existen esas diferencias entre hombres y mujeres, entre razas, entre edades, entre tantísimas desigualdades que generan violencia, hasta que no les pongamos el dedo encima y digamos hasta aquí, seguirá habiendo violencia. Si conocéis a un solo hombre o mujer que niegue la violencia, es que probablemente no sepa ni siquiera que su salario es injusto. Y eso realmente es muy triste. Y eso es todo lo que tenía que decir, compañeras. Bueno, Olga, pues muchas gracias. Creo que nada, ha sido bastante testimonial y bueno, como siempre, bueno, pues muy clarificador y bueno, así con ejemplos que siempre ayudan. Y bueno, en tu línea. Y nada, pues ahora no sé si alguna de vosotras ha pedido la palabra, queréis hacer algún comentario. Bueno, pues eso, como un poco en torno a como decía antes, ¿no? Cómo está la violencia, lo que, bueno, también ha venido a decir Olga antes, ¿no? Pues al final es una violencia estructural, tanto institucional como cultural, ¿no? Y a mí me apetecía, si queréis también, que a lo mejor a quien le pueda apetecer, ¿no? Que se fijen en lo simbólico, ¿no? Y cómo a lo mejor de manera personal quiera compartir aquí, ¿no? Los sentires que haya podido tener en su experiencia vital, de cosas sutiles o más explícitas que la hayan sentido pues eso, como violencia hacia ellas, por su condición de ser mujer u hombre. También, si queréis compartirlo, los compañeros, y nada, y eso. Y ya está. Que Carmen, si quieres que dé yo las palabras, y si no, Carmen, pues adelante, como tú le hayas tomado los turnos de palabra. Primero Chon y después Miguel Ángel Aray. Hola, buenas tardes. En principio, Olga, aunque no te puedo ir a distancia, te quiero y te doy un abrazo. En segundo lugar, bueno, pues os veo y me encanta veros, pero me falta una persona que para mí tendría que haber dado aquí un testimonio porque ha sido clarificadora en muchos temas. ¿No está Sofía? ¿No ha venido? Estaba para exponer, pero no ha llegado. No sé qué problema haya tenido, porque hablé con ella por la tarde y se conectaba, me dijo. O sea, iba a estar de todas maneras, pero debe haber tenido algún problema personal grave. Luego la volveré a llamar, pero quiero deciros que todo lo que ha comentado Olga, que es verdad, yo viví en una familia que se puede decir en todos en su momento, en una familia progresista. Mi padre era uno de los fundadores de la UGT, había tenido una pena de muerte y todos esos rollos, pero en mi casa, quien no estaba sentado a la mesa a las 9 de la noche no cenaba. Y cuando salías, te mandaba a una sobrina, a una vecina o a alguien para que te vigilara por si acaso. Y era un hombre progresista en su momento. Y la violencia la ejercía por el dominio que él tenía. Y yo comprendo ahora, analizándolo, que efectivamente es que era su educación, la educación que incluso después se ha recibido por parte de los hombres. Pero a mí el otro día lo que me llamó mucho la atención, y lo quiero comentar aquí, es el testimonio que dio Sofía. A mí me pareció que era una mujer muy valiente. Había atravesado el mar, había vivido una dominación extrema con malos tratos y tal. Había venido con su hijo pequeño siendo un adolescente y qué mala suerte que aquí se había encontrado con el típico hijo de su padre que la había tratado así de mal. Y luego no solo eso, se había encontrado con nuestra justicia. Y la justicia era tan dura con ella que hasta la propia juez se intervenía en su vida privada
Y tuvo que ser el fiscal el que la tuvo que decir, señoría, eso no compete. Quiero deciros que es verdad, estamos rodeados de un cúmulo de leyes, educación y trato. Y encima, Sofía es de color, es negra. Y le añades otra carga más a su hombro. Y es latinoamericana, otra más. ¿Por qué? Pues porque lo que le dice la gente normalmente, ¡guau, si esta viene a lo que viene, si esta se podría haber quedado allí. Quiero deciros que es verdad. Estamos, y por eso no podemos consentirlo, y por eso mismo nos tenemos que rebelar. ¿Por qué? Porque si no hay una rebelión de las mujeres en las que decimos que ya está bien y tomamos de alguna manera nuestro propio protagonismo, pues esto se perpetúa, porque ya se ha perpetuado, ya lo hemos vivido, ya lo han vivido quizás sin darnos cuenta nuestros hijos. Y yo la verdad es que no me gustaría ni que mis hijos ni que mis nietos vivieran ese dominio, esa explotación, ese dolor que te queda saber que tu madre ha sido una de esas mujeres que a lo mejor no ha sabido rebelarse porque no tenía estudios, no tenía trabajo, no tenía, y tenía que adaptarse a lo que el hombre le decía. Por eso os digo que es tan importante esto y que expliquemos, sepamos, digamos, y luego lo importante por encima de todo es esa solidaridad que tenemos que tener entre nosotras mismas. No lo podemos permitir, no podemos dejarla de ella. Somos esa mayoría minoría maltratada y debemos de ayudar al resto de mujeres que quizá no se hayan dado cuenta. Así que nada, le vuelvo a decirte, Olga, que encantada de verte a todas vosotras, pero especialmente a ella, que hacía mucho que no la veía. Voy a llamar a Sofía. Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, compañeras. Muchas gracias, Olga, porque el mensaje que has mandado parece pues el origen, ¿no? El origen de los problemas de la sociedad actual. Uno, cuando, a título personal, cuando inició Podemos, no consideraba que el feminismo podía tener tanta fuerza, ¿no? O tanto sentido. Y llega Podemos, llegan algunas figuras de Madrid y siente que es un mensaje difícil de convencer, de que cale en la sociedad, por toda la cantidad de machismo que has comentado y que ha comentado también Sean. Y te empiezas a dar cuenta de que efectivamente hay unas estadísticas grotescas, nefastas, una forma de actuar de negacionismo, algo que lo ves claramente, lo ves todos los días. Ves esa escalera enorme, esos techos que no se pueden romper y que está costando muchísimo, ¿no? Abrir. Llevo poco tiempo como militante y como, bueno, escrito o asociado a un círculo, pero siempre he tenido la mentalidad abierta, considero que tiene siempre la mentalidad abierta y pensar que la asamblea, la expectativa de Podemos siempre era abrir puertas, ¿no? Estoy dándome cuenta en estos últimos años que el feminismo es el camino. O sea, sin las mujeres no podemos ir adelante. Y es algo que me ha llamado, bueno, mujeres o trans, como usted, Olga, pero carga, es mucho positivismo y me ha cargado las pilas. Muchísimas gracias por los mensajes, por la fuerza que dais y adelante, a seguir con vosotros. Puedo decir más cosas, puedo comentar más cosas sobre mi experiencia vital, como estabais comentando, pero yo creo que el proyecto de Podemos tiene que seguir, se tiene que hacer pues transversal, se tiene que convencer a otras fuerzas que realmente el movimiento feminista es el camino natural de hacer política y de cambiar un poco la dinámica y el pensamiento. Y bueno, muchas gracias, Olga. No puedo decir más, pero vamos, que me has emocionado. Gracias.
Yo quería hacer una pregunta a Olga, ¿no? En función de ¿qué piensas que falta por hacer a nivel de la educación con respecto al tema del feminismo y realmente con el tema del respeto a cualquier género e individualidad? Eh, ¿Qué supones tú de qué estamos adoleciendo en la actualidad? Porque esto es un fenómeno que no se da solamente a nivel de Europa o de España, se da a nivel mundial. O sea, la situación de la mujer es a nivel mundial desastrosa, ¿no? En algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero no estamos en situación de igualdad con los varones y eso es real. Entonces, pero aquí en nuestra realidad, en la realidad española, ¿qué consideras, Olga, qué es lo que estamos haciendo mal o de qué estamos adoleciendo? ¿Hay alguna pregunta más o paso a responder? Luego hacemos otra vuelta de preguntas. Responde, por Vale. favor. Bueno, voy a empezar por apreciar las dos intervenciones de Chon y de Miguel Ángel. Primero, Chon ha puesto de relieve una cosa que me parece fundamental y que es parte de la respuesta a Carmen, la sororidad. Y eso es lo que no estamos consiguiendo. No estamos consiguiendo suficiente sororidad, no estamos consiguiendo suficiente adhesión a la causa de ese 51% jodido de la sociedad. Que eso es lo que no estamos consiguiendo. Y no lo estamos consiguiendo, claro, que sí, que nos van a decir que nos dividen. Hombre, sí, a las mujeres nos tienen un poco divididas y de la misma manera que tienen dividida a la izquierda. Ah, parece que no. Sí, es que el divide y vencerás pues está funcionando muy bien en el patriarcado, lo mismo que está funcionando muy bien en el capitalismo. Tenemos una división interna. Tenemos una división interna en el feminismo, tenemos una división interna en la izquierda, tenemos una división interna en muchos ámbitos en los que deberíamos estar unidas más que nunca. La sororidad funciona. Es que cuando ha habido algún problema, la sororidad es lo que nos ha salvado. Carmen, te aseguro que a mí me ha salvado la sororidad. Si hay algo que me ha salvado de la destrucción como mujer transexual, lesbiana y de izquierdas, ¿vale? Y feminista, es precisamente la sororidad de las feministas. Eso es lo que me ha salvado. Eso es lo que me ha permitido construirme y reconstruirme. Es lo que me ha permitido saber de qué estábamos hablando. Fijaros que yo no sabía que era feminista hasta bastante tarde. Vais a decir, joder, una mujer transexual debe haberse dado cuenta de que era feminista ya desde el principio. Y una mierda. No. Te das cuenta de que el feminismo es el único camino, como bien ha dicho Miguel Ángel, hasta que no te dan en la cabeza y hasta que no ves el camino de la revolución real, ¿no? Hasta que no lo ves. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Pues lo que nos queda por hacer es dar voz a cada vez más mujeres. Eso es lo que está funcionando mejor. Todavía somos pocas en eso de dar voz a otras mujeres. Y en eso estamos todavía poco conscientes. Estamos dando demasiada voz a las sirvientes del patriarcado, porque hay mujeres que son sirvientes del patriarcado y algunas que están entre nosotras. No hay problema, es decir, sí sabemos que la mentalidad que hemos heredado y en la que nos han educado es transversal entre todas las mujeres
y que la violencia ejercida sobre las mujeres también es transversal, no tiene nada que ver con la clase social, ni con la raza, ni nada. A todas las mujeres nos joden por igual. Claro, que a unas nos joden más que a otras, desde luego, pero precisamente dar voz a todas ellas, incluida esa que os he mencionado, que mi madre, por ejemplo, que ha vivido en una situación de menor violencia en muchos aspectos, pues también. Por eso estoy tomando tanto interés en revisar sus memorias y en darles la mayor voz que se pueda, porque incluso en esa situación de menor violencia hay un testimonio que debe llevar a una toma de conciencia. La toma de conciencia es lo que nos falta. Es cómo podemos seguir divulgando todo eso. Por ejemplo, ¿cómo terminamos de justificar, por ejemplo, que la prostitución en sí misma es violencia? Cuando se están intentando hacer calar que permitir la prostitución, permitir como si las abolicionistas quisiéramos meter en la cárcel a las prostitutas, cosa que es totalmente contraria al espíritu evolucionista. ¿Por qué? ¿Por qué se cree que eso es así? Bueno, porque se ha calado un mensaje falso. Y de la misma manera que el señor Trump ha conseguido tantos votos en Estados Unidos con mensajes falsos, las regulacionistas están haciendo calar mensajes falsos para frenar la toma de conciencia colectiva del abolicionismo, ¿no? De por qué es importante ver que ahí hay violencia y que hay violencia sistemática, estructural. Simplemente es eso, lo que tenemos es simplemente que ver, mujer, eres mujer como yo. Si hoy no te han dado un palo, mañana te darán 2. Así que, como decía Bertolt Brecht, si te crees que eso no va contigo porque a ti no te han dado el palo, ten cuidado que mañana, si le han dado el palo a las racializadas, mañana te lo darán, aunque no sea racializada, por el mero hecho de ser mujer. Y te lo darán con un techo de cristal, y te lo darán con un usted no vale porque tiene hijos, o no nos interesa en la empresa porque tiene hijos, o porque los va a tener, o tal. Si no hay esa conciencia fuerte como colectivo que somos de mujeres, con esa sororidad que decía Chon, no habrá nunca un progreso. No habrá nunca un progreso. Y esto, aparte de eso, es la parte de educación que no estamos haciendo bien, ¿no? Pero la educación no es la única respuesta, desde luego que no. Tenemos que hacer calar mejor el mensaje de seamos más sororas, por el mero hecho de ser mujeres. Pepa. Pues yo pienso que sí, que la educación también es muy importante, aparte de la sororidad. No, iba a contar un hecho. Estábamos el otro día en San Nicasio, yo siempre remito a San Nicasio, preparando el tema de feminismo, o el tema del 25N. Y bueno, pues estábamos grabando unas cocinas, y una de las cosas era pues un señor que estaba declamando que era machista, que tal y tal, bueno, que la hija tuvo una violencia machista y tal, y entonces cuando acabó, una de las compañeras se derrumbó y dijo, es que estoy pasándolo por lo mismo, pero es su hija, o sea, tenía una hija maltratada con un bebé, pero el como se llame, del chico este, le tenían, ahora estaba percibido de que tenía que mantener las distancias estas, pero dice, pero yo sé que mi hija se está viendo con él. O sea, una chica maltratada, dice, ya estábamos hablando de educación, claro, nos fuimos todas a arroparla y no sabíamos. La mujer ya, pues claro, se derrumbó.
y decía que ella había dado, es una tía maja, y dice, yo le he dado la educación a mi hija, pero esto no nos lo esperábamos. Y entonces está ahí en una situación muy jodida, porque este chico ya tiene un maltrato anterior con 23 años de otra chica, ¿sabes? Y otro hijo con la otra. En fin, que, o sea, nos planteábamos el tema de la mujer esta decía, ¿y qué hago? Es que no quiere ir a ningún sitio porque es que ella está por él. Entonces, ¿ahí qué haces? O sea, estábamos diciéndole eso, pues vamos a buscar ayuda, vamos, pero ella no quiere ir a ningún sitio, ella quiere estar con él. Y entonces, a ver, ahí está el tema. Y la mujer esta está, pues fatal, claro, porque tiene una situación en casa muy jodida. Y entonces ahí decía yo, porque ella decía, es que yo, la educación que daba a mi hija ha sido una educación pues, abierta y tal, dice, pero esto no nos lo habíamos imaginado nunca que iba a suceder. Entonces, por eso digo yo que la educación sí, tenemos que empezar a educar en igualdad desde pequeño. Esta chica no lo habría consentido, yo creo, yo qué sé. La verdad es que nos quedamos muy, muy impactadas y estuvimos intentando apoyar el tema, pero es muy problemático, como dices tú, y, y eso, cuando la que no lo ve, es como lo de los alcohólicos, hasta que no descubres que eres o tú te dices que eres alcohólico, no tienes cura. Pues esta chica no ve eso, aunque haya tenido un juicio ya con él. Era un poco decirte lo del tema de educación, que la madre decía, pero si yo la he educado fenomenal. Olga, bueno, solo una cosa quería, si puedo, que no levanta la mano. Nada, solo por eso, o sea, me gusta que digas esto, Pepa, porque por eso yo al principio, ¿no? Hacía referencia a la importancia que es, que tiene, que en los contextos en los que crecemos y que somos educadas, la importancia que tiene el ser conscientes, tomar esa conciencia de que una misma está siendo maltratada, porque a veces las señales son tan sutiles, está claro que una hostia en la cara o que te rompan las costillas no es sutil, está claro, pero a veces las cosas son tan sutiles que el hecho de tomar conciencia no, nos cuesta mucho. Y entiendo el derrumbe, ¿no? O sea, tú lo ves en un roleplaying o algo, lo ves en otra persona y dices, hostias, si me está pasando lo mismo, ¿no? Si a mí me está pasando eso. Entonces, claro, dices, no, si yo he educado a mi hija en la igualdad, está abierta, pero mira lo que pasa. Entonces, creo que el paso de tomar conciencia es muy importante, ¿no? Para luego poder sentirte fuerte y tomar las acciones para salir de ese círculo de la violencia. Pero ahora bien, como bien dices, no todo el peso recae en la educación. Y ahora un tema que está muy de actualidad, la pandemia. Es que no todo es confinamiento, es que no todo es distancia social, es que si no hay herramientas en sanidad, si no se refuerza el sistema sanitario, es que da igual que nos encerremos todas en casa o que nos encerremos para el ocio, porque seguimos currando, ¿vale? Entonces, esto es igual. Si no hay herramientas institucionales, por mucho que las leyes digan que somos iguales, si luego eso no se lleva a la práctica y si luego eso no se ve reflejado en el día a día, a nivel empresarial, a nivel social, legal y bueno, si todo eso no está arropado y no tenemos herramientas las mujeres y el resto de la sociedad para que tengamos unas medidas de protección, solo con educación eso no se va a solventar. Y bueno, solamente ese apunte quería hacer. Bueno, Ana, yo creo que tienes toda la razón. La toma de conciencia realmente es que va en las dos direcciones. La toma de conciencia es inútil sin educación y la educación es inútil sin toma de conciencia, porque no podemos hacerlo uno con lo otro. Insisto, cuando hablamos de cuál es el origen de, pues lo que estamos detectando cuando hablamos del origen de la violencia es del principio de una cadena. Y la cadena hay que romperla en algún momento. Y me da igual que la rompamos en la educación o me da igual que la rompamos. ¿Está bien romperla en la educación o está bien romperla en la toma de conciencia, ¿no? Es decir, en la toma de conciencia frente a la inconsciencia. Pero claro, herramientas institucionales, pues lo de siempre. Tenemos que tener
un pie en las instituciones y machacar a las instituciones, pero 1000 pies en la calle. Si no, no hacemos nada. No hacemos nada. Claro que tenemos una comunidad autónoma en la que se nos ha roto la educación por 1000 sitios. Les hemos dado en el punto de la educación, en el punto de la sanidad, también nos han roto, nos han querido romper y no les hemos dejado de darles en la cabeza con qué pasa cuando la sanidad no es pública, universal y gratuita, cuando se privatiza. Pues pasa exactamente lo mismo con la mujer. Estamos como dejando a la iniciativa privada, que siempre, según el capitalismo, favorece a los de siempre, y no conseguimos llegar a la gente porque se nos corta el acceso a la gente. Claro que tenemos que seguir en la concienciación y claro que tenemos que seguir en la educación. Tenemos que seguir en todos los frentes. Me temo que hay muchísimo, ya empezábamos con esto en esta tertulia, tenemos muchísimo por hacer todavía. Tenemos muchísimo por hacer. Y no nos va a quedar más remedio que romper cabezas y dar mucho, 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 mucho en la cabeza. ¿Las instituciones están en nuestra contra? Sí, porque si empezamos a hacer campañas en redes o tal, nos cortarán las alas en las redes. Ya lo han hecho otras veces y lo van a seguir haciendo. O sea que no tenemos más remedio que ser la resistencia, la resistencia y la resistencia. Y la revolución será feminista o no será. Y eso ya lo decía Miguel Ángel, por cierto. Uy. Fidel quiere hablar, creo, ¿no? Sí, Fidel ha pedido la palabra. La palabra. Sí. Bien, vamos, de todas formas, Olga, está muy bien todo lo que has contado, me identifico totalmente en todo, pero como todo, bueno, tenemos que echar mano, como bien has dicho ahora, al final de todas las variables que tenemos ahí. En esta vida nos enseñan cuando vamos a la escuela, a la universidad, nos enseñan matemáticas, somos unos médicos cojonudos, físicos y tal, pero no nos enseñan a convivir. Lo que es eso, no nos enseñan. Es algo que parece que viene, es algo infuso, que parece que todo el mundo ya cuando nace ya viene con ello como los animales. Parece que tenemos allá grabado lo que es una convivencia, lo que es la sexualidad, lo que es un montón de cosas. Entonces, bueno, pues lo que decía Pepa, y hemos dicho todos, ya has dicho tú, pues la educación es necesaria. Para que se mantenga lo establecido, pues estamos anulando, si ya metemos política. Yo, por ejemplo, os puedo decir que en los últimos años en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo que es a nivel de educación en colegios, estamos hablando de las edades tempranas, desde 6 años a 14 años, pues los talleres que había, que eran de muy poca cosa, se anularon. Se anularon, se dejó, que había poco dinero, había a lo mejor 200.000 euros, que da poco de sí, pero eso se quitó, no se ha llevado a término. Desde que apareció Vox, o sea, lo que es la política es de mantener lo establecido. O sea, al ser humano le cuesta mucho dar un paso para adelante y quiere mantener lo que está y no le importa. Si yo estoy arriba, bueno, pues los de abajo ya se apañarán. Pero bueno, es que en la cadena esa que hablamos, a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y en estas cosas es difícil que las mujeres y los hombres que aplican lo que es parte de la violencia, porque las estadísticas son como son, pero la mujer tiene que tener herramientas y difícilmente alguien se puede defender de lo que desconoce. Entonces, lo que decía Pepa, de la persona, una persona joven, pues indudablemente ya desconoce lo que es la violencia de género. Y al desconocer algo, pues bueno, hay otras variables que te atan. Entonces, claro, ante una carencia, pues te cuelan todo. Bueno, en conclusión, a lo que yo quiero decir en esto,
de que es un trabajo, es una carrera de fondo, se ha iniciado y nos queda mucho por delante. Quizá ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver, pero yo creo que año a año se va avanzando. Y bueno, pues sigamos todos adelante, todos somos necesarios y en lo que podamos, pero en todos los estamentos. Política, estés donde estés, bueno, política es todo, desde que empiezas a respirar. Pero bueno, que yo creo que con el esfuerzo y la unión y las charlas estas que se están dando y impartiendo y demás, pues la gente cada vez está más sensibilizada y indudablemente pues tiene que ser la ayuda de todos, de mujeres, hombres y todos, nada más. ¿Qué les parece que, ya que somos pocos, cada uno de nosotros dijera una frase, un mensaje, una idea que considere la más importante para tener en cuenta de aquí en adelante con respecto al tema que estamos trabajando? Y que finalice esto, Olga, con la idea que ella considera más importante dentro de lo que ha expuesto, para que finalmente Ana termine cerrando, termine cerrando esta exposición. ¿Os parece bien? Pues comenzamos entonces con, a ver, ¿con quién podemos empezar? Pilar. Hola, buenas. Bueno, yo voy a decir que quiero la igualdad. La tenemos que conseguir. Y otra cosa, las personas que han salido ahí, les voy a dar un poquito de tiempo, es decirle que el trozo de carne que tiene ahí no lo tiene ni en el cerebro. Y ole por ti, y ole por Olga, y ole por Carmen. Mi frase es luchar por la igualdad, porque nacemos libres. Somos iguales y somos libres. Nadie nos regala nada. La libertad nacemos todos con ella. Vale, ya está. John. Que yo qué queréis que os diga, vosotros sabéis lo que yo pienso y vamos, lo compartimos porque lo hemos discutido muchísimas veces. ¿Qué os parece si, porque sea diferente, os leo un poema, que no se lee María, que es maravilloso? ¿Vale? Mirad, el problema no era el golpe, ni el insulto, tampoco el dolor, ni la sangre en el piso. El problema no era la cicatriz en el cuerpo, ni la culpa que sentía, mucho menos la vergüenza. El problema no era mi cuerpo, no eran ni mis ojos, ni mi color, ni mi cara. El problema era mi condición, ser mujer, y ese siempre será el problema. No era por cómo vestía, ni por lo que yo decía, era porque así tenía que ser, porque siempre había sido de esa manera y porque lo había mandado Dios. Y eso me enseñó ella, mi madre, precisamente ella. El problema era el mundo, con sus códigos machistas, desiguales y violentos, con sus lenguajes sexistas y sus morales tan dobles. El problema no era mío, era de todos, de los que sabían y no hacían nada, de los que tapaban los ojos, los oídos y se volvían la cara, de los que justificaban al hijo, de los que celebraban la paliza diciendo, así era ella, seguro que lo merecía. El problema no era yo y tampoco era nuevo, era falta de memoria, de injusticia, de abandono. El problema era una historia contada por hombres y padecida siempre por mujeres. Eran niñas vestidas de rosa para que fueran más monas, más puras, más santas. Y niños pintados de azul para que fueran más rudos, más machos, que vieran bien. Y el problema no era el golpe en la cara, era el permiso de todos, el creer que era natural, el sentir que eso era bueno, que era justo. El problema no era el puño, ni la herida en el alma. El problema, el silencio, el machismo, el volver siempre la cara. Yo creo que eso lo señala perfectamente. Propietario, que sean así.
Pepa. Pues yo ahora mismo me voy con Olga y digo sororidad y sororidad. Y ya está. Y que eduquemos en igualdad, nada más. Guapa. Fidel. Formación en la convivencia. Necesitamos que nos formen. Gema. Pues mandarle un mensaje a todas las mujeres que sepan que nosotras estamos aquí para dar la cara por la violencia, en contra de las violencias machistas, y mandarle un abrazo muy, muy, muy fuerte a Olga por su ejemplo y por todo lo que aprendemos cada vez que estamos con ella. Un abrazo muy fuerte, Olga. Soledad. Sole. Creo que me estaba diciendo que había salido un momento con las niñas. Vale. Constan. Ay, madre mía, qué compromiso. Sí, es un compromiso porque yo soy hombre y además estoy educado en los últimos años de la dictadura, en la infancia, en la adolescencia, en los últimos años de la dictadura, y el resto de mi vida también lo he pasado en esa otra dictadura que ahora se llama democracia o pseudodemocrática o como se llame, porque no deja de ser una dictadura. Así que es que yo tengo un esquema mental, pues de aquella manera que ha dicho Chon. Espera que me ponga la imagen, por Dios. De aquella manera que ha dicho Chon, en mi esquema mental tengo que ser duro, tengo que ser macho, tengo que ser esas cosas, sí, es verdad. Pero afortunadamente creo que también tengo un pequeño cerebro que a veces piensa, pequeñito, no mucho, ¿no? Y en los últimos 5 años, porque también más o menos, aunque ya pensaba antes, en los últimos 5 años sí que he pensado que esta sociedad, lo que estáis contando, simplemente lo valoro mal. Y hay que cambiarlo, pero también pienso que la tenéis que cambiar vosotras, las mujeres. Nosotros no queremos, realmente no queremos. O sea, sí que alguno de nosotros está dispuesto a decir, como digo yo ahora, hay que hacerlo, pero no vamos, no, nuestra mente no nos va a dejar tomar la iniciativa, y no debemos, pero no nos va a dejar tampoco. Pero es que no debemos, nuestra mente no nos deja, y además no queremos. O sea, podemos apoyaros, podemos hacer esto, pero tenéis que seguir haciéndolo vosotras. Esto es la realidad de lo que ha pensado mi pequeño cerebro. No sé si estará acertado o no, pero me temo que es así. Ya, si es alguna vez, me lo corregiréis. Y no tengo sí tengo una frase. Es muy manida, o sea, la revolución no será feminista o no será. Es cierto. Esa es la frase más famosa que se ha oído. Salud. Gracias, Constan. Hay una compañera que es de Torrejón de Ardós, que se llama Rosa, y que si es que puede intervenir. Sí, hola. Hola. Bueno, muchísimas gracias por esta charla tan amena. Gracias enormes a Olga Baselga y un besazo para ella y bueno, para todas las que os habéis currado la charla. Yo como frase estoy muy poco original porque casi todas ya están inventadas, pero hay una del monólogo de Pamela Palenciano, el título de su monólogo, que es "No solo duelen los golpes". Y bueno, pues nada, un besazo enorme para todas. Gracias. Chao. Miguel Ángel Aray. Bueno, pues creo que con respecto a lo que habéis dicho todos, ¿no? Estoy en contra de lo que dice Costa, ¿no? Los hombres tenemos que participar, pero bueno, principalmente quiero mandar para mí un convencimiento, ¿no? Desde que estoy en Podemos, o desde que he visto que Podemos, la Asamblea,
todos sin saber lo que has votado anteriormente. No se sabía nada. Tú podías participar en Podemos. Y eso para mí es lo más importante. ¿Y qué se resume eso? ¿Qué se resume que esté Irene Montero representando a ese movimiento feminista que debe de seguir liderando el partido? Y liderando, ¿eh? Porque para mí significa que sin mujeres yo me bajo del carro. Yo no hago política, yo no muevo a hacer cosas sin mujeres. Porque las mejores experiencias, las mejores enseñanzas que me han dado no han sido hombres. No han sido profesor de la escuela. Han sido las mujeres que he conocido. Y creo que tenemos que seguir con mujeres. Yo puedo ser un blanco, puedo ser un español, un hetero, lo que tú quieras. Pero las mujeres han sido las que me han dado. No, así no. Mira, así. O mira, esto. Y los hombres no han sido capaces. No muestran humanidad, no muestran sensibilidad. Y creo que sensibilidad, conocimiento y sabiduría, mujer. No tiene cara de hombre. Hay un dicho, hay una frase hecha de los negros, de las personas de color en Estados Unidos, ¿no? Que ponen en duda algunas veces que si Dios era blanco o negro. Bueno, pues para mí Dios es una mujer. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Luigi, cortito para... No está, él estaba trabajando. Iván, PBR. Perdón que no puede poner el micro porque está con los niños. Muchas gracias de todas maneras. Araceli, Luigi está currando. Araceli. Jacinto. Sí, hola, compas. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a todos los que habéis intervenido y habéis hecho posible este ameno acto. Yo, como puse en el vídeo, creo que para mí es fundamental combatir los micromachismos, ¿no? Porque creo que combatiéndolos se lucha contra la violencia. Entonces, pues eso, combatir los micromachismos. Muchas gracias y un abrazo a todos. Y finalmente, Teo. Hola. Bueno, yo, con eso se me ha ido todo lo que... Primero quería agradecer a Olga, compañeras que habéis estado en la organización del evento, pues eso, el esfuerzo y el estar aquí con vosotras, que siempre es un placer. Yo también soy hombre, como decía Constant, mi compañero y querido Constant, y yo sí quiero cambiar esto. Y yo sí quiero estar codo con codo con todas y todos los que queremos cambiar esto. Es decir, porque como bien decían por ahí antes, la revolución será feminista o no será, la transversalidad de la lucha debe tocar a todas las personas que estamos por que el cambio se produzca, ¿no? Se trata de derrocar al patriarcado y al capitalismo. Y en esa lucha tenemos que estar todos y todas. Cuando toquen a los trabajadores y trabajadoras, cuando toquen a las personas que desahucian, cuando tocan fundamentalmente a este colectivo, que es el 50 o más de las personas que estamos, de los seres que estamos sobre la Tierra, ¿no? Cuando tocan a este colectivo que está sufriendo esta lacra del terrorismo machista, la violencia machista, pues yo creo que efectivamente vosotras sois las que tenéis que
que estar al frente, pero en esa lucha, por lo menos yo voy a estar y creo que debemos estar todos, porque yo sí quiero cambiarlo eso. Gracias a todas de nuevo, un abrazo para todas y hasta que nos veamos en las calles, ¿ok? Analía, luego cierra Olga, por favor, y Ana, mejor dicho, Olga da la idea final y Ana cierra la tertulia, ¿vale? Analía. No se oye, no se te está oyendo, Analía. Si quieres lo escribes a través del chat y yo lo leo, ¿vale? Olga, ¿puedes hablar, por favor? Bueno, pues yo quiero quedarme con frases que ya se han dicho y añadir una. No os calléis. No os calléis. Cuando se produzca una situación de micromachismo, de macromachismo, de lo que sea, no os calléis. Denunciarlo en ese entorno en el que estéis, sea una tertulia de bar, sea en una reunión familiar, sea en el círculo de vuestros conocidos o vuestro trabajo incluso. No os calléis. Y os voy a poner una cosa, os voy a enseñar una cosa. A través de la cámara es posible, a ver si es posible verlo aquí. ¿Veis esta tapadera? Bueno, esta tapadera es la tapadera de mi olla de las lentejas. Yo hago con esto las lentejas. Le pongo esta tapadera. ¿Y veis este corcho? ¿Veis esto? Bueno, pues este corcho, quien me enseñó a poner este corcho para coger a la tapadera sin quemarte los dedos, fue mi abuela. Las mujeres hemos transmitido, venimos transmitiendo desde hace milenios una sabiduría que no está recogida en los libros, que no está recogida en la tecnología al uso, que esto no lo veréis en ningún sitio. A mí cuando me vendieron esta tapadera no me dijeron ponle un corcho para no quemarte los dedos. Se daba por supuesto que seríamos suficientemente listas como para coger un guante, un trapo o lo que sea. Este corcho es muchísimo más cómodo que un trapo o que un guante o que una manopla para poder coger la tapadera sin quemarte los dedos. Pues esto me lo enseñó mi abuela. Se ha caído el suelo. Bien, chispún. Entonces ese chispún dice... transmitamos ese conocimiento, sigamos transmitiéndolo, pero haciéndolo valer, por Dios, haciéndolo valer, por favor. Que si las mujeres hemos transmitido ese conocimiento a lo largo de tantos milenios sin pedir nada a cambio, ahora, por favor, simplemente digamos, este conocimiento procede de una mujer. Ya lo han dicho otros, ¿Dios es mujer? Pues igual, no lo sé. El caso es que ya está bien de regalar las cosas y ya está bien de ser encima las subordinadas. Bueno, pues muchas gracias, Olga, y al resto de participantes. Quería decir ya para cerrar que una vez más hemos aguantado y nos hemos repuesto a las agresiones externas, haciendo gala de una resiliencia que nos acompaña a las mujeres. ¿Y por qué nos acompaña? Porque desde la infancia somos víctimas de este sistema patriarcal que nos instrumentaliza como hornos en nuestra faceta productiva y reproductiva, ¿vale? En pro del capital que está controlado por manos masculinas en su mayoría, ¿vale? Y manos masculinas constan que queremos que estén empujándonos y apoyándonos a nuestro lado. Por supuesto que vamos a seguir liderando la lucha feminista de las mujeres porque somos nosotras las que tenemos que estar en primera línea, pero si los hombres no renunciáis, yo sé que cuesta mucho, pero si no renunciáis a vuestros privilegios, nosotras solas tampoco vamos a poder derrocar al patriarcado.
Así que nada, de nuevo agradeceros vuestras aportaciones, ha sido un placer y nada, quería por último meter una cuñita para mañana día 25. Tenemos organizada unas cuantas compis que nos hemos reunido, una bicimarcha, porque también hay que recuperar y, bueno, no recuperar, hay que reclamar los espacios públicos, las mujeres tenemos que reclamar los espacios públicos y por qué no hacerlos también desde un modelo ecofeminista y con un medio de transporte sostenible como es la bicicleta. Entonces mañana tenemos organizada una bicimarcha en la Plaza de la Comunidad de Madrid, se llama así, ay, ahora me he puesto nerviosa, ya no sé, ahí donde los juzgados aquí en Leganés a las 5:30 haremos una bicimarcha y a las 6:30 hay una concentración en la Plaza de España. Así que ahí con o sin bicicleta, para quien no se anime con la bici. Y a las 5:30 quien se anime detrás de los juzgados en la plaza esta, ¿vale? Así que nada, bueno, pues muchas gracias a todas y a todos y que descanséis y nada, seguir alzando la voz, como dice Olga. Un abrazo. Yo quería añadir solo a lo que ha señalado Ana, que mañana a las 7:30, 5:30, lo que dice Ana de las bicis, luego a las 6:30, la reunión allí en lo de la Comunidad de Madrid, en la Plaza de los Juzgados, y a las 7:30 tenemos una tertulia feminista también a través de Zoom, y los que quieran participar. Y luego, Pepa tenía un informe más que dar. Sí, yo quería comentar que, bueno, para que no se amontonaran todos los actos en Leganés y poder hacer, mañana el día 25 tiene Leganés Norte su acto abajo y nosotros en San Nicasio, bueno, ahora eso lo puede decir Pilar, en San Nicasio lo tenemos el día 27 en la asociación, lo que pasa que nosotros tenemos una plaza chula fuera, entonces lo vamos a hacer fuera para el tema de la separación y la pandemia y esto, y vamos a recitar poesía y vamos a estar allí, está Dándara tocando y bueno, pues vamos a estar un ratito. Entonces es a partir de las 6 en San Nicasio el viernes. Pilar, tú puedes... Sí, vale. Mañana, es verdad, que mañana a las 5 de la tarde en Leganés Norte, en la Plaza del Agua, vamos a poner una pancarta, unos carteles, vamos a leer el poema de María, que nos ha encantado, y bueno, alguna cosa más. Os invitamos a las que podáis asistir. Gracias. Fidel. Nada, ya se ha adelantado Pepa. Está todo dicho. También de parte mía y de Podemos Leganés, muchísimas gracias a todos los que habéis estado y a ver si también mañana nos volvemos a encontrar y en cada una de las reuniones de las necesidades que presente Leganés y que presente el pueblo español en general, nos encuentren a todos juntos, ¿vale? Pues eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, Olga. Muchísimas gracias, Olga y Anita. Van a haber más reuniones de este tipo. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Un besito. Hasta luego.